Tranquilízate, Bert. No vamos a entrar. Muy bien, dijo Lane en un susurro. Roland lo miró, sonriendo. Había un camino que subía por el lado oeste del cañón. Era muy estrecho y empinado, pero no podrían pasar por allí si iban con cuidado. Avanzaron en fila y solo se detuvieron una vez para eliminar unas rocas que se habían desprendido y arrojar los trozos astillados de pizarra y las hojas de esquisto a la quejumbrosa trinchera que tenían a su derecha. Una vez cumplida aquella tarea, y cuando los tres se disponían a volver a montar en sus cabalgaduras, un ave de gran tamaño, quizá un urogallo o quizá una chalaca de las praderas, levantó el vuelo en el borde del cañón con un explosivo rumor de plumas. Roland deslizó la mano hacia sus caderas y vio que Lane y Cuthbert hacían lo mismo. Teniendo en cuenta que sus armas de fuego estaban envueltas en una lona protectora y guardadas bajo las tablas del suelo del barracón de la barraca, la cosa tuvo gracia. Se miraron los unos a los otros sin decir nada, exceptuando la mirada de sus ojos que decían muchas cosas, y siguieron su camino. Roland descubrió que el efecto de estar tan cerca de la raedura era acumulativo. No era un sonido al que uno pudiera llegar a acostumbrarse. En realidad ocurría justo todo lo contrario. Cuanto más permanecía uno en las cercanías del cañón de la Armella, tanto más el sonido le raspaba el cerebro. El sonido penetraba en los dientes y en los oídos, vibraba en el nudo de nervios situado por debajo del esternón y parecía devorar el húmedo y delicado tejido de la parte posterior de las orejas. Pero por encima de todo se le metía a uno en la cabeza y le decía que todo aquello de lo que siempre había tenido miedo se encontraba a la vuelta de la siguiente curva del camino, o más allá de aquel montón de rocas desprendidas, esperando para salir de su escondrijo y echársele a uno encima. Cuando llegaron al plano y desierto paraje situado en lo alto del camino y el cielo volvió a abrirse ante ellos, la situación mejoró un poco, pero para entonces ya había oscurecido, y cuando desmontaron y se acercaron a pie al mellado borde del cañón, apenas pudieron ver otra cosa que no fueran unas sombras. «Es inútil», dijo Cuthbert en tono hastiado. «Hubiéramos tenido que salir más temprano, Roland. Will, quiero decir, somos tontos. Aquí puedo ser Roland, si quieres. Veremos lo que tenemos que ver y contaremos lo que tenemos que contar. Una raedura, tal como tú dijiste. Tú espera». Esperaron un poco y a los 20 minutos la luna del buhonero se elevó por encima del horizonte, una perfecta luna estival, enorme y anaranjada, que permanecía en suspenso en medio del violeta oscuro del cielo como si fuera un planeta a punto de caer. En su rostro se veía con toda claridad al buhonero, que venía de nonas con su saco lleno de almas que gritaban. Una figura encorvada, hecha de sombras y con un saco claramente visible sobre un hombro encogido. A su espalda la luz anaranjada parecía despedir unos destellos de llamas infernales. «¡Oh!», exclamó Cuthbert. «¡Qué espectáculo tan siniestro en combinación con el sonido que viene de abajo!». Pero más se mantuvieron firmes, y lo mismo hicieron sus caballos, que tiraban periódicamente de las riendas, como para decirles que ya era hora de que abandonaran aquel lugar. La luna se elevó en el cielo y su tamaño se redujo ligeramente cuando se volvió de color plateado. Al final se elevó lo bastante como para arrojar su pálida luz sobre el cañón de la Armella. Los tres muchachos miraron hacia abajo en silencio. Roland no sabía lo que hubiera hecho sus amigos, pero él no hubieran podido hablar ni siquiera en caso necesario. «Un cañón que parece una caja, muy corto y con paneles muy verticales», había dicho Susan, y la descripción se ajustaba a la verdad. También había dicho que la Armella parecía una chimenea tendida de lado, y Roland suponía que así debía de ser, siempre y cuando uno admitiera que, al caer, una chimenea
se rompería como consecuencia del golpe y se doblaría un poco por el centro. Hasta llegar a la parte doblada, el suelo del cañón parecía bastante normal. Ni siquiera los huesos diseminados que se veían bajo la luz de la luna tenían nada de particular. Muchos animales que entraban en los cañones no sabían encontrar el camino para volver a salir, y en el caso de la armella, las posibilidades de escapar de allí se reducían como consecuencia de la maleza amontonada en su entrada. Las paredes eran demasiado verticales como para poder trepar por ellas, exceptuando tal vez un lugar poco antes de llegar a la pequeña combadura. Allí Roland pudo ver una especie de pequeño surco que subía por la pared del cañón, provisto quizá de los suficientes salientes como para poder agarrarse a ellos. No había ninguna razón para que se hubiera fijado en aquel detalle. Se había fijado en él porque sí, tal como seguiría fijándose en las posibles rutas de huida a lo largo de toda existencia. Más allá de la combadura, el suelo del cañón era algo que ninguno de ellos había visto jamás. Cuando regresaron al barracón varias horas más tarde, todos estuvieron de acuerdo en que no sabían exactamente lo que habían visto. La segunda parte del cañón de la Armella estaba oscurecida por una sombría y plateada licuescencia, de la que se elevaban como gallardetes una especie de serpientes de humo o de niebla. El líquido parecía moverse muy despacio, lamiendo las paredes que lo contenían. Más tarde descubrirían que tanto el líquido como la niebla eran de color verde claro. Solo la luz de la luna hacía que parecieran plateados. Mientras miraban, una oscura forma volante, tal vez la misma que anteriormente ya los había asustado, descendió hacia la superficie de la herradura. Atrapó algo en el aire. ¿Un bicho? ¿Otro pájaro de tamaño más pequeño? Y empezó a elevarse de nuevo en el aire, pero antes de que pudiera hacerlo, un plateado brazo de líquido surgió del suelo del cañón. El chirriante murmullo se intensificó levemente y se convirtió casi en una voz. Atrapó el pájaro en el aire y lo arrastró hacia abajo. Una verdosa luz, fugaz y desenfocada, se encendió en la superficie de la herradura como si fuera electricidad e inmediatamente desapareció. Los tres muchachos se miraron entre sí con ojos atemorizados. «Salta, pistolero», dijo repentinamente una voz. Era la voz de la herradura, era la voz de su padre y también la voz de Marten el encantador, de Marten el seductor, pero lo más terrible de todo fue que era su propia voz. «Salta y deja que cesen todas tus inquietudes. Aquí no hay ningún amor de muchachas por el que preocuparse, y ningún duelo de madres perdidas que puedan afligir tu corazón de niño. Solo el zumbido de la cavidad que está creciendo en el centro del universo. Solo la repugnante dulzura de la carne putrefacta. Ven, pistolero, conviértete en una parte de herradura». Con expresión soñadora y mirada distante, Alain echó a andar por el borde del cañón, con la bota derecha tan cerca de él que el tacón levantaba unas pequeñas nubes de polvo sobre el precipicio y arrojaba guijarros a su interior. Antes de que pudiera dar más de 5 pasos, Roland lo agarró por el cinturón y tiró bruscamente de él hacia atrás. «¿A dónde crees que vas?» Alain lo miró con unos ojos de sonámbulo que poco a poco empezaron a despejarse. No lo sé, Roland». Por debajo de ellos la herradura zumbaba, gruñía y cantaba, y se oía además otra cosa, un húmedo y cenagoso murmullo. «Yo lo sé», dijo Cuthbert. «Sé a dónde vamos todos. Regresamos a la barra K. Vamos, larguémonos de aquí». Miró a Roland con expresión suplicante. «Por favor, es horrible». «Muy bien». Pero antes de acompañar de nuevo a sus amigos al camino, Roland se acercó al borde y contempló el húmedo y brumoso líquido plateado de abajo. «Contando», dijo en una especie de claro desafío, «contando una herradura». Después añadió en voz baja: «Maldita seas».
3. Recuperaron la calma durante el camino de vuelta. La brisa marina que les acariciaba el rostro fue un bálsamo maravilloso después del olor a muerte y a quemado que se aspiraba en el cañón y la herradura. «¿Qué hacemos ahora, Roland?», le preguntó a Lane mientras subían hacia la pendiente, en sentido ligeramente diagonal, para ahorrarles un poco de esfuerzo a los caballos. «Pues la verdad es que no lo sé». «Una cena no sería un mal comienzo», dijo alegremente Cuthbert, dando una enérgica palmada al cráneo del centinela para subrayar mejor sus palabras. «Ya sabéis lo que quiero decir». «Sí», combinó Cuthbert, «y te voy a decir una cosa. Roland...» «Will, por favor, ahora que hemos regresado a la pendiente, déjame ser Will». «De acuerdo. Te voy a decir una cosa, Will. Ya no podemos seguir por más tiempo contando redes y embarcaciones y telares y ruedas de hierro. Se nos están terminando las cosas que no tienen importancia. Creo que nos resultará mucho más difícil conservar esta pinta de tontos cuando nos dediquemos a estudiar la faceta de la cría de caballos tal como la viven en Hambry». «Ea», dijo Roland, refrenó a Rasher. Volvió la vista hacia atrás y se sintió momentáneamente cautivado por la contemplación de los caballos que corrían y retozaban por la plateada hierba, como si estuvieran aquejados de una especie de locura lunar. «Pero os lo vuelvo a repetir a los dos, eso no es solo una cuestión de caballos». «¿Lo necesita Farson?». «Puede que sí, pero la afiliación también. Y bueyes, pero hay caballos por todas partes, puede que no tan buenos como estos, lo reconozco, pero dicen que cualquier puerto es bueno cuando hay tormenta. Por consiguiente, si no son los caballos, ¿qué es? Hasta que lo sepamos o lleguemos a la conclusión de que jamás lo sabremos, seguiremos adelante como hasta ahora». Parte de la respuesta los estaba aguardando en la barraca, posada en la barandilla de atar los caballos, moviendo descaradamente la cola. Cuando la paloma saltó a la mano de Roland, éste observó que una de sus alas tenía las plumas extrañamente alborotadas. Pensó que algún animal, probablemente un gato, se habría acercado a ella y se la habría echado encima. La nota doblada que la paloma llevaba en la pata era muy corta, pero explicaba buena parte de lo que ellos no habían comprendido. «Tendré que volver a verla», dijo Roland tras leer la nota, lleno de júbilo. Se le aceleró el pulso y bajó la plateada luz de la luna del buhonero. Esbozó una sonrisa. Capítulo 9. Citgo. 1. La luna del buhonero empezó a menguar. Se llevaría consigo la parte más bella y calurosa del verano cuando se fuera. Una tarde, 4 días después de la luna llena, el viejo mozo de la casa del alcalde, Miguel, estaba allí mucho antes de que apareciera Jarl Thorin, y era probable que allí estuviera mucho después de que Thorin hubiera regresado a su rancho. Se presentó en la casa que Susan compartía con su tía. Conducía por la brida una preciosa yegua zaina. Era el segundo de los 3 caballos prometidos y Susan reconoció inmediatamente a Felicia, una de las yeguas preferidas de su infancia. Susan abrazó a Miguel y cubrió de besos sus barbudas mejillas. La ancha sonrisa del viejo hubiera dejado al descubierto todos los dientes de su boca si le hubiera quedado alguno. «Gracias, gracias, 1.000.000 de gracias, viejo amigo», le dijo Susan. «De nada», contestó él, entregándole la brida. «Es el regalo más importante del alcalde». Susan se lo quedó mirando mientras la sonrisa se borraba lentamente de sus labios. Felicia permaneció dócilmente a su lado, con el reluciente pelaje castaño oscuro brillando como un sueño bajo el sol estival. Pero aquello no era un sueño. Al principio lo había parecido. Ahora ella comprendía que la sensación de irrealidad había sido otro de los alicientes que la habían empujado a caer en la trampa. Pero no lo era. Había demostrado su honestidad y ahora se había convertido en la destinataria de importantes regalos de un hombre rico.
La frase era una concesión al tópico, naturalmente, o un cruel chiste, según el estado de ánimo y el punto de vista que tuviera. Felicia tenía tan poco de regalo como Pilón. Ambos eran las distintas fases del contrato que ella había aceptado. Tiacor se hubiera escandalizado al oírla, pero Susan sabía la verdad. Lo que tenía por delante es pura llanamente convertirse en puta. Tiacor estaba junto a la ventana de la cocina cuando Susan acompañó su regalo, que a su juicio era una simple devolución de una propiedad, al establo. Su tía le dijo algo aceptablemente cordial a propósito de lo bien que le iría la yegua, pues mientras la cuidaba no tendría tiempo para sus murrias. Susan sintió que una enfurecida respuesta le subía a los labios, pero la reprimió. Se habían establecido una cautelosa tregua entre ambas desde el día que la acalorada disputa sobre las blusas, y Susan no quería ser la primera en romperla. Tenía demasiadas cosas en la mente y en el corazón. Pensaba que una sola discusión más con su tía bastaría para que se quebrara como una rama seca bajo una bota. Porque a veces el silencio es lo mejor. Le habría dicho su padre cuando, hacia los 10 años más o menos, ella le había preguntado por qué motivo siempre se mostraba tan taciturno. La respuesta la había desconcertado, pero ahora la comprendía mejor. Estabuló a Felicia al lado de Pilón, la almohazó y le dio de comer avena. Mientras la yegua comía, Susan le examinó los cascos. No le gustaba mucho el aspecto de las herraduras, eran las típicas de la costa, por lo que tomó la bolsa de herraduras de su padre que colgaba de un clavo junto a la puerta de la cuadra. Se la echó al hombro, pasándose la correa por encima de la cabeza, y recorrió los 2 kilómetros que la separaban de los establos y caballerizas de Hooky. La sensación de la bolsa de cuero golpeando contra su cadera le trajo a la memoria un recuerdo tan vivo y tan claro de su padre que la pena se volvió a apoderar de ella y sintió deseos de echarse a llorar. Pensó que su padre se hubiera consternado si hubiera visto la situación en la que ella se encontraba en aquel momento, y hasta es posible que hubiera sentido repugnancia, y ella estaba segura de que Will Dedborough le hubiera gustado y le hubiera dado su aprobación como novio suyo. Ese era el triste toque final. 2. Sabía herrar caballos desde toda la vida, y cuando estaba de humor incluso disfrutaba. Era un trabajo polvoriento y elemental en el que siempre cabía la posibilidad de recibir una saludable coz en el trasero capaz de disipar el aburrimiento y devolver a una chica la realidad. Pero de hacer herraduras no sabía nada ni le apetecía saber. Brian Hooky las hacía en la fragua que tenía detrás del granero y la fonda. Susan eligió fácilmente 4 herraduras nuevas de tamaño apropiado, aspirando complacida el olor de los caballos y el heno fresco. Y también de la pintura reciente. La verdad es que los establos y caballerizas de Hooky ofrecían un aspecto francamente estupendo. Cuando levantó la vista no vio un solo agujero en el techo. Por lo visto las cosas le han venido bien a Hooky. Este anotó las nuevas herraduras en una viga, todavía con su delantal de herrero puesto, estudiando con un ojo horriblemente entornado las cifras que acababa de recibir. Al comentarle Susan en tono dubitativo la cuestión del pago de la factura, él se echó a reír. Le dijo que ya sabía que ella saldaría sus deudas en cuanto pudiera. Los dioses la bendijeran. Pues claro que sí. Jaja. Y entre tanto la iba empujando amablemente a través de los fragantes perfumes del heno y de los caballos hacia la puerta. Un año atrás no se hubieran tomado con tanta despreocupación ni siquiera un asunto tan poco importante como 4 herraduras de caballo. Pero ahora ella era una buena amiga del alcalde Thorin y las cosas habían cambiado. El radiante sol de la tarde la deslumbró al salir de la lobreguez del establo de Hooky, por lo que avanzó casi a tientas hacia la calle con la bolsa de cuero golpeándole la cadera y las herramientas, tintineando suavemente dentro de la bolsa.
Solo tuvo un instante para percatarse de la forma que apareció ante ella en medio de la claridad del exterior, por lo que el encontronazo fue lo bastante fuerte como para que le castañearan los dientes y las nuevas herraduras de Felicia resonaran en el interior de la bolsa. Hubiera caído al suelo si unas fuertes manos no se hubieran extendido rápidamente hacia ella y lo hubieran sujetado por los hombros. Para entonces sus ojos ya se habían adaptado a la luz y vio con cierta consternación y complacencia que el joven que había estado casi a punto de derribarla al suelo era Richard Stotworth, uno de los amigos de Will. «Os ahí, disculpe», dijo Richard, dándole unas palmadas en las mangas del vestido como si efectivamente la hubiera derribado al suelo. «¿No se ha hecho daño? ¿No se ha hecho ningún daño?» «Estoy perfectamente bien», contestó Susan sonriendo. «Por favor, no se disculpe», añadió sintiendo el repentino impulso de ponerse de puntillas, darle un beso en la boca y decirle: «Dele esto de mi parte a Will y dígale que no tenga en cuenta lo que le dije. Dígale que hay 1000 más en el lugar de donde éste procede. Dígale que venga a buscarlos todos». Pero en lugar de eso, se concentró en una cómica imagen, aquel Richard Stotworth estampando un beso en la boca de Will y diciéndole que era de parte de Susan Delgado. Se echó a reír, se cubrió la boca con la mano, pero todo fue inútil. El señor Stotworth esbozó una vacilante sonrisa. «Probablemente piensa que estoy loca. Y lo estoy. Vaya si lo estoy». «Buenos días, señor Stotworth», le dijo, reanudando su camino antes de que pudiera cometer alguna tontería que la avergonzara más de lo que ya estaba. «Buenos días, Susan Delgado», le contestó él. Susan se volvió a mirarle cuando ya había recorrido unos 50 metros de la calle, pero él ya había desaparecido, aunque no en el interior del establecimiento de Hooky. De eso estaba completamente segura. Se preguntó qué debía de estar haciendo el señor Stotworth en aquella parte de la ciudad. Media hora después, cuando sacó las nuevas herraduras del interior de la bolsa de su padre, lo descubrió. Había un trozo de papel doblado entre 2 herraduras. Antes de desdoblarlo, comprendió que su encontronazo con el señor Stotworth no había sido casual. Reconoció inmediatamente la caligrafía de Will por haberla visto antes en la nota del ramillete. «Susan, ¿puedes reunirte conmigo en Sidcot esta noche o mañana por la noche? Es muy importante. Tiene que ver con lo que comentamos antes. Por favor». W. Postdata. Es mejor que quemes esta nota. La quemó inmediatamente, y mientras contemplaba cómo subían las llamas y se apagaban después, musitó una y otra vez la única palabra que más poderosamente le había llamado la atención: «Por favor». «3». Ella y Teacor tomaron en silencio una sencilla cena, pan y sopa, y cuando terminaron, Susan, que fue a dar un paseo con Felicia por la pendiente para contemplar la puesta de sol, no pensaba reunirse con él aquella noche. Su comportamiento impulsivo y atolondrado ya le había producido demasiados sufrimientos. Pero ¿mañana? ¿Por qué Sidcot? Tiene que ver con lo que comentamos antes. Sí, probablemente. No dudaba de su honor, aunque se preguntaba si él y sus amigos eran quienes decían ser. Probablemente él la quería ver por algo relacionado con su misión, aunque ella no acertaba a comprender que podía tener que ver el yacimiento de petróleo con la existencia de un número excesivo de caballos en la pendiente. Pero ahora había algo entre ellos, algo dulce y peligroso. Puede que empezaran hablando y que acabaran besándose, y los besos serían solo el principio. Sin embargo, el hecho de saberlo no modificaba el sentimiento. Ella deseaba verlo, necesitaba verlo. Por consiguiente, permaneció sentada a horcajadas en su nuevo caballo, otro de los pagos por adelantado de Harthorin a cambio de su virginidad, y contempló cómo el sol parecía dilatarse y se volvía de color rojo por el oeste. Oyó el leve murmullo de la herradura y por primera vez en sus 16 años sintió que se debatía
en la indecisión. Todo lo que quería chocaba contra todo lo que creía acerca del honor, y su mente se desesperaba en medio de aquel conflicto. A su alrededor, como un viento que soplara cada vez con más fuerza en torno a una destartalada casa, percibía el desarrollo de la idea del K. Sin embargo, perder el honor por aquella razón era muy fácil, ¿verdad? Disculpar la pérdida de la virtud atribuyéndola al todopoderoso K. Eran unos pensamientos consoladores. Se sentía tan ciega como se había sentido al abandonar la oscuridad del establecimiento de Brian Hookey y salir a la claridad de la calle. En determinados momentos se echó a llorar silenciosamente de rabia sin darse cuenta y sintió que sus esfuerzos por pensar con claridad y lógica se mezclaban con su deseo de volver a besar a Will y sentir su mano en su pecho. Jamás había sido una chica tan religiosa. Apenas creía en los oscuros dioses del mundo medio, por lo que en el último extremo, cuando el sol se ocultó en el horizonte y el cielo por encima del lugar donde éste se había ocultado pasó de rojo a púrpura, trató de rezar a su padre y obtuvo una respuesta, aunque no supo si ésta le vino de su padre o de su propio corazón. Que el K se ocupe de sus propios asuntos, le dijo la voz de su mente. De todos modos lo hará, siempre lo hace. Si el K declara en contra de tu honor, así será. Entre tanto, Susan, no hay nadie que se ocupe de ello más que tú misma. Deja que el K se encargue de la virtud de tu promesa, por muy duro que ello pueda ser. Muy bien, dijo. En el estado en que se encontraba, había descubierto que cualquier decisión, incluso la que le costara perder otra oportunidad de ver a Will, era un alivio. Cumpliré mi promesa. El K ya cuidará de sí mismo. En medio de las crecientes sombras, le chasqueó la lengua a Felicia y regresó a casa. 4. Al día siguiente era domingo, el día tradicional de descanso de los vaqueros. El pequeño grupo de Roland también se tomó el día libre. Es justo que descansemos, dijo Cuthbert, puesto que en realidad ni siquiera sabemos lo que estamos haciendo. Aquel domingo en particular, el sexto desde su llegada a Hanbury, Cuthbert se encontraba en el mercado superior. El inferior era mucho más barato, aunque para su gusto olía demasiado a pescado. Contemplando unos sarapes de vivos colores mientras hacía un esfuerzo por no llorar, pues su madre tenía un sarape, una de sus prendas preferidas, y el hecho de recordarlo cuanto antes salía a pasear a caballo con el sarape volando a su espalda lo llenó de una añoranza tan grande que casi no pudo resistirlo. Arthur Head, el camay de Roland, echaba tanto de menos a su mamá que se le habían llenado los ojos de lágrimas. Era un chiste digno de Cuthbert Allwood. Mientras contemplaba los harapes y un expositor de mantas Dolina, con las manos entrelazadas a la espalda como si fuera un visitante de una galería de arte, parpadeando todo el rato para que se le escaparan las lágrimas, sintió que alguien le daba una ligera palmada en el hombro. Se volvió y vio a la chica del cabello rubio. A Cuthbert no le extrañaba que Roland se hubiera enamorado locamente de ella. La chica le cortaba a uno la respiración, incluso vestida con vaqueros y un blusón de campesino. Llevaba el cabello recogido hacia atrás con una serie de coleteros de áspero cuero sin curtir y tenía los ojos grises más bellos que Cuthbert había visto en su vida. Le pareció asombroso que Roland hubiera podido seguir ocupándose de los demás aspectos de su vida, incluso de la simple tarea de cepillarse los dientes. Ciertamente fue una cura para él. Sus pensamientos sentimentales acerca de su madre desaparecieron en un santiamén. «Saí», fue lo único que pudo decirle, por lo menos para empezar. Ella sintió con la cabeza y le alargó lo que la gente de Mejis llamaba una corbeta. La definición literal era paquetito, la práctica era bolsita.
aquellos pequeños accesorios de cuero suficientes para llevar unas cuantas monedas, pero no mucho más. Los solían llevar las damas más que los caballeros, aunque la norma no era muy estricta. «Se le ha caído esto, amigo», dijo Susan. «No, gracias, Saí. La bolsita de cuero negro hubiera podido pertenecer a un hombre, pues era muy sencilla y no llevaba ningún adorno ni ringo-rango, pero él jamás la había visto, y de hecho jamás llevaba corbeta». «Es suya», le dijo ella, mirándolo con tal intensividad que la mirada le quemó la piel. «Le digo que es suya». Hubiera tenido que comprenderlo de inmediato, pero su repentina aparición lo había dejado estupefacto. Y no solo su aparición reconoció, sino también su inteligencia. Normalmente uno no esperaba que una chica tan guapa pudiera ser inteligente. En general, las chicas guapas no tenían que ser inteligentes. Que Bert supiera, lo único que tenían que hacer las chicas guapas era despertarse por la mañana. «Ea», dijo casi arrebatándole la bolsita de la mano. Sintió que una estúpida sonrisa le iluminaba poco a poco el rostro. «Ahora que usted lo dice, Saí». «Susan». La expresión de sus ojos era seria y cautelosa por encima de su sonrisa. «Déjeme ser Susan para usted, se lo ruego». «Con mucho gusto. Imploro su perdón, Susan. Es que, al darme cuenta de que era domingo, mi mente y memoria se han tomado de la mano. Se ha ido de vacaciones juntas. Más bien, podría decir que se han fugado, dejándome provisionalmente sin cerebro». Si hubiera podido pasar una hora soltando sandeces como aquella. Lo había hecho en otras ocasiones, tal como Roland y Elaine hubieran podido atestiguar, pero ella lo cortó con la rapidez propia de una hermana mayor. «Comprendo que no pueda usted ejercer control sobre su mente, señor Heath, o sobre la lengua que tiene debajo de ella, pero quizá convenga que en el futuro tenga un poco más de cuidado con su bolsa. Buenos días». Y se fue antes de que él pudiera pronunciar una palabra.